Hoy vamos a hablar de las semillas de Servas. Es una forma de entender la historia de Bob Luitweiler, su autor, y de cómo una idea en principio muy simple, acabó convirtiéndose en todo un movimiento mundial. Fijaos en esta frase. Solo hablando se pueden cambiar los corazones y las mentes de las personas. Parece sencillo, ¿verdad? Pues esta idea, que es tan simple pero a la vez tan radical, fue el motor que movió toda la vida de Bob Luitweiler, el fundador de Servas, en su activismo por la paz. Claro, para entender bien qué es Servas, es fundamental que primero entendamos quién era el hombre que plantó esa primera semilla. Hablemos de Bob Luitweiler. La historia de Luitweiler es la de alguien que nunca tuvo miedo a ir contracorriente. Ya desde el principio, venía de una familia bien de Nueva York, pero no encajaba, ni en casa ni en la escuela militar. ¿Por qué? Pues porque siempre estaba preguntando por qué. Lo consideraban un discutidor, y ese espíritu, ese inconformismo, lo llevó a ser objetor de conciencia 2 veces durante la Segunda Guerra Mundial, asumiendo todo lo que eso conllevaba. Y fue precisamente esa actitud, ese carácter, lo que le llevó a vivir una de las experiencias más transformadoras de su vida. Y es que su lección más grande sobre cómo construir la paz la aprendió en el sitio más inesperado que se pueda imaginar, una cárcel en Estados Unidos en plena guerra. A ver, imaginemos la escena. El director de la prisión no tiene ni idea de qué hacer con los objetores de conciencia. Así que, ¿qué hace? Los mete en una habitación, 3 horas al día. ¿Con quién? Con nacionalistas negros. Y les dice, apañaoslas. Vamos, un experimento social en toda regla, y totalmente improvisado. Y claro, se esperaba que hubiera conflicto. Pero, ¿qué hizo Luitweiler? En vez de pelear, se puso a hablar. Se acercó a 2 de los nacionalistas negros, que eran del sur, y se dio cuenta de algo increíble. Él era la primera persona blanca con la que ellos hablaban de verdad. Y después de 3 meses de estar ahí hablando, le dijeron que se habían dado cuenta de que no toda la gente blanca era igual. Ese fue su momento eureka, la prueba definitiva de que hablar cara a cara podía tumbar los prejuicios más profundos. Bueno, pues se acaba la guerra y Luitweiler se va a Europa, una Europa, claro, completamente destrozada. Y es allí donde 2 encuentros, 2 conversaciones van a sentar las bases de todo su movimiento. Estando en Dinamarca, se topa con una chica alemana que tenía muchos prejuicios contra la población judía. Y Bob, que era muy directo, le pregunta, «Oye, ¿a cuántas personas judías conoces?» La respuesta fue, «A ninguna». Así que él le propuso una especie de experimento para ver si podía cambiar esa forma de pensar. El plan era sencillo. Le organizó estancias en casa de 3 familias judías distintas, a ver qué pasaba. Después de la primera, la chica volvió y dijo que la familia era maravillosa, pero que esos no eran judíos de verdad. Interesante. Tras la segunda estancia, la cosa le pareció curiosa, como un museo viviente, pero seguía en sus 13. Esos tampoco eran judíos. Pero, ¿y a la tercera? Volvió y le dijo a Bob, «Mira, no me lo preguntes más, son personas, y punto». Es que es un ejemplo perfecto, ¿no?, de cómo su creencia en el poder del contacto directo para vencer el odio era totalmente acertada. Y aquí viene la primera semilla de Servas. Nació de una pregunta que le hizo una estudiante. ¿Cómo puede nuestra juventud alemana, que está encerrada en la Alemania ocupada, aprender lo que significa la democracia? Pensemos que esta chica solo podía viajar con $5. Esa pregunta, tan simple y tan potente, fue lo que encendió la chispa de la idea de Servas, un sistema de viajes de puertas abiertas. La segunda semilla fue, por así decirlo, la cara opuesta de la moneda. Nació como una reacción a lo que él llamaba el turismo de prejuicios. Se encontró con un joven estadounidense que acababa de volver de Suecia con una opinión horrible, llena de estereotipos. Y ahí Luitweiler pensó, tiene que haber otra forma de viajar. Un viaje que no sea para reforzar prejuicios, sino para construir la paz. Un viaje para conocer gente diferente, para aprender cómo funcionan otras sociedades y, sobre todo, para volver a casa con ideas para hacer un mundo un poquito mejor. Así que con estas experiencias tan potentes en la mochila, Luitweiler se pone manos a la obra para crear una organización. Ojo, que sus amigos en Dinamarca le decían que era un fantast, o sea, un soñador, un iluso, pero él estaba convencido de que ahí había algo importante. Su primera idea, el primer nombre que le puso fue Peace Builders, o sea, constructores de paz, y se basaba en 3 patas, 3 pilares. No era solo viajar y ya está, ¿eh? Por un lado estaban los campos de trabajo, para ayudar a reconstruir todo lo que la guerra había destrozado. Por otro, el activismo por la paz, o sea, implicarse en los problemas de la comunidad local. Y, cómo no, el tercer pilar, las estancias en casas de familias, la clave para forjar esas conexiones personales.
Pero el nombre cambió. En el 52, Peace Builders pasó a ser Servas, una palabra que viene del esperanto y que significa servir. Un nombre que la verdad reflejaba mucho mejor ese espíritu internacional de servicio a la causa de la paz. Pasan las décadas y llega el momento de poner toda esta historia por escrito, en el libro Las semillas de Servas. Y el proceso de creación del libro, fijaos qué curioso, nos cuenta casi tanto sobre el carácter apasionado de Leutwiler como sobre la propia historia del movimiento. ¿A qué no adivinan cuántas versiones del libro le mandó a su editor? 34. 34 versiones distintas. Estaba claro que tenían que hacer algo para poder terminarlo de una vez. La solución fue bastante curiosa. Juntaron buena comida, unos cuantos amigos con mucha paciencia y un mecanógrafo que iba a toda velocidad. Y en un solo día revisaron el manuscrito entero, palabra por palabra, con Bob dándole el visto bueno a todo. Es una anécdota que lo define a la perfección. Apasionados, sí, pero también un pelín caótico en su proceso creativo. Y bueno, a pesar de esos inicios tan de soñador, el movimiento creció de una forma increíble. Hoy Servas es una red mundial, con presencia en más de 100 países. Es una ONG con estatus consultivo en las Naciones Unidas. Hay miles y miles de anfitriones que abren sus casas a viajeros para seguir promoviendo la paz a través de lo que Leutwiler siempre defendió, la comunicación y el contacto directo. Pero aquí viene una vuelta de guión. En sus últimos años, el propio Leutwiler se volvió muy crítico con su propia creación. Le preocupaba que la organización se hubiera alejado de sus orígenes, de sus raíces más radicales. Llegó a decir que sentía que Servas había degenerado en un programa para la sociedad burguesa de clase media y no se preocupaba mucho por los problemas sociales básicos que causan la guerra. Básicamente, lo que le daba miedo era que la parte del viaje, la parte fácil y agradable, estuviera tapando el trabajo más duro, el de la acción social y la construcción activa de la paz. Temía que Servas se estuviera convirtiendo en una especie de programa de hospitalidad barata, en vez de lo que él había soñado, un programa de trabajo, estudio y viaje para cambiar las cosas. Todo esto, la vida de Leutwiler, sus ideas, sus miedos, nos deja sobre la mesa una pregunta muy potente sobre qué significa la paz hoy en día. Y claro, la pregunta es, ¿siguen creciendo esas semillas que él plantó? Porque al final, su misión, el núcleo de todo, siempre fue la misma: tirar abajo los muros invisibles que nos separan. Lo dijo él mismo, con estas palabras: cada persona crece en una jaula étnica, y yo sentí que Sirves era una manera de ayudar a la gente a salir de esa jaula y a ver a la humanidad como un todo. Y con esto llegamos a la reflexión final. Pensemos en el mundo de hoy, un mundo que está súper conectado por pantallas, pero donde parece que cada vez estamos más divididos, más polarizados. En este contexto, ¿podría ser que el simple acto de sentarse a comer y charlar con alguien que no conoces de nada sea en realidad el acto más radical para construir la paz? Es una buena pregunta para terminar, ¿verdad? Ahí queda.